Buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Tovar, desde el curso de evaluación de las matemáticas de la UNAT. A continuación voy pues a desarrollar esta presentación como parte del desarrollo de la actividad del paso 5 del curso de evaluación de las matemáticas en lo que se refiere a la experiencia pedagógica del curso práctico en este periodo. Bien, en una primera instancia pues tengo lo que es la presentación del entorno en el que desarrollé pues mi curso práctico. Fue en la Fundación Umbrella, específicamente con un alumno del ciclo 3 que viene a corresponder lo que es el grado sexto a séptimo. En la Fundación Umbrella pues básicamente tiene esos propósitos de trabajo, que es el escalonamiento académico en la educación básica y media, principalmente del talento humano de empresas y de personas que pues por ciertas circunstancias, ciertos motivos, pues no pudieron asistir a la educación pues tradicional, y se les brinda esta oportunidad para fortalecer sus conocimientos y competencias relacionadas para su proyecto de vida y lograr culminar pues su bachillerato de forma virtual o a distancia, lo que va a dar pues una mayor incorporación a la población a lo que es la educación superior, aportando esto pues a la dinámica educativa en áreas de influencia de la población. Y básicamente son propósitos específicos pues, de la Fundación Umbrella y de la campaña Sembrando Conocimiento. Bueno, una segunda estancia, entonces eh, aquí hablo de la aplicación de la encuesta en uno de los pasos de las guías de actividades que se debía realizar a, al docente de acompañamiento de la práctica. En esas entrevistas semiestructurada, pues efectué las siguientes 5 preguntas al docente, que era qué tipo de evaluación implementa para sus estudiantes, enfocándome pues en la concepción de la evaluación con fines formativos. ¿Qué instrumentos de evaluación utiliza en el aula? Sea cuestionarios o actividades de desarrollo en casa, lo que comúnmente se denominan tareas, pues, eh, quizzes, ¿sí? Diferentes tipos de exámenes, examen oral, entrevistas, bueno, en fin. Como tercera pregunta, propuse en qué medida depende el tipo de evaluación que usted aplica. Si influye en algo, pues, el comportamiento de los estudiantes, o qué factores hacen que el docente use un tipo de evaluación u otro. En la cuarta pregunta, consideraba si implementaba evaluaciones no formales en el aula. No formales en el sentido de no regirse rigurosamente pues a una nota para el alumno, y qué implicaciones anímicas puede causar esto pues en los alumnos, si lo toman bien o lo toman mal y demás. Y la quinta pregunta preguntaba por el método de evaluación que prefiera usar. Si, no sé, pues, hablando pues coloquialmente, si eran de completar o preguntas tipo IFES con única respuesta, desarrollo de ejercicios y demás. Todo esto para tener pues, una orientación y como un diagnóstico del sitio de práctica. Posteriormente pedían efectuar 5 preguntas también a lo que era el personal de alumnos. Y igualmente realizar esas preguntas haciéndole preguntas como cómo considera que está siendo usted evaluado, qué percibe que se le evalúa en el aula, cuál considera que es la forma adecuada de ser evaluado, de qué medida considera que depende de la evaluación que aplica su docente en el aula y qué forma de evaluación prefiere. Con esto se da uno más o menos una idea
de, de cómo el alumno se está sintiendo en los procesos de evaluación que se están llevando a cabo, perdón, dentro del aula. En, en otra instancia tenía qué acciones puntuales se consideraba o consideraba yo para la evaluación formativa con los fines formativos. Y yo proponía la implementación de cuestionarios y evaluaciones, modelos, lo que llamaban cuestionarios previas a evaluaciones oficiales, ¿sí? Retroalimentaciones de evaluaciones y resolución de dudas respecto a ella para una aplicación de evaluación para medir el grado de asimilación. Con estos cuestionarios, pues básicamente el alumno que no estudia, pues no se va a enfocar en los márgenes mínimos que debe tener el estándar básico de competencia del nivel al que él pertenece. Si el alumno lo estudia en la consideración pues personal y posee dudas y se hace una retroalimentación de valor, pues voy a poder o se va a poder medir un grado de asimilación de los conocimientos, de los saberes. Proponía también la exposición de la retroalimentación dada al estudiante, verificando que se haya realizado una retroalimentación positiva. Es bueno, considero bueno pues el recurso de pasar las personas al frente a exponer todos aquellos ejercicios en los que ha habido dudas o ha habido inquietudes y cómo lo desarrollan ya una vez pues solucionado muchas de esas dudas o su totalidad por completo. Proponía también lo que era correspondiente a concientizar al estudiante del progreso que se va obteniendo tras ser evaluado y contrastado con la retroalimentación. El estudiante debe darse cuenta de la mejoría que ha tenido y en la práctica continua de lo que acabo de decir, pues considero que puede lograrse esa impresión en el alumno de que ha mejorado y de que ha perdido pues el miedo en muchos otros tipos de aspectos referente pues a la temática. Posteriormente podían describir eh, las, las guías de actividades de evaluación formativa que se proponían, ¿sí? Dependiendo pues del nivel en el que estaba el alumno, que en mi caso me correspondió un alumno del ciclo 3 de la Fundación Umbrella o de grado sexto a séptimo, ¿sí? En un primer ítem de las guías de actividades, pues propuse un ejercicio de geometría básica en el que pretendía pues medir el nivel de comprensión o evaluar la habilidad para usar la información de manera apropiada y saber aplicarla del alumno. Aunque había pues una pista allí y con un concepto básico pues, de circunferencia o de círculo, pues podría calcular la longitud del círculo y hacer respuesta pues al ejercicio o al ítem número 1. En el ítem número 2 también tenía por objetivo de aprendizaje evaluar la habilidad para usar la información de manera apropiada y saber aplicarla. ¿Sí? El tema era relacionado ya a lo que eran números enteros. En el enunciado decía que la necesidad de hacer cuentas, sumar y restar cantidades da origen a los números negativos. Esto hacen parte de él. Aquí buscaba ver si el alumno tenía pues, la clasificación básica de los números, si lograba asimilar a qué hacen parte los números enteros o a qué hacen parte los números naturales en el sentido pues, de la inclusión de los conjuntos. Entonces, con ese ítem pues pretendía medir esa parte. En un tercer ítem, eh, también buscaba pues medir esa habilidad, pero más que todo enfocado a un razonamiento cuantitativo, ¿sí? Con el concepto de lo que es velocidad, ver o verificar si el alumno interpretaba qué quería decir que algo llevaba una velocidad de tantos metros por segundo, para entender
si ese alumno de verdad tenía esa concepción, porque son conceptos que usamos a menudo rutinariamente y muchas veces hasta se desconoce pues el- la descripción o qué quiere decir ese tipo de tecnicismos. En el ítem 4 era una pregunta de opción única respuesta, tipo ICFES, en el que evaluaba el razonamiento cuantitativo y verificaba si el alumno podía tener claro la inclusión o la impotencia del conjunto de los números enteros. En el ítem 5 preguntaba ya lo que era una pregunta de verdadero o falso, de discriminación, en el que le preguntaba si el cero era un elemento neutro y se podía considerar como un número entero. Entonces, si el alumno tenía claro el conjunto de los números enteros, la inclusión de los naturales en los enteros, pues podría dar respuesta a esta pregunta y yo poder medir el nivel de aprendizaje pues, de los conceptos matemáticos del nivel al que le correspondía. En las conclusiones pues, de esta práctica pedagógica considero que es importante seguir propiciando este tipo de espacios para la observación y la inmersión en un primer aproximación a la práctica docente. Nos sirve de mucho, pienso eso, que es oportuno tener la posibilidad de ser parte de tutorías de docentes pues, ya más experimentados y aportar en actividades como ayudantía al personal de alumnos en los programas a través de la virtualidad en mi caso particular, la cual pues aunque no se puede negar que hubieron bastantes dificultades en el inicio de las prácticas y demás, esta modalidad pide de quienes la practican un esfuerzo que es extra, una milla extra que hay que recorrer y que pues se va a ver recompensado precisamente por esa dedicación que se requiere para terminar pues en buenos términos una práctica pedagógica. Gracias por la atención.